Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, amigos y amigas de las redes sociales en las que de una u otra forma nos mantenemos informados, comunicados, nos mantenemos en constante intercambio de conceptos e ideas, ya sean de aspecto político, económico, social, y en la que aprovecho y agradezco a todas las personas que han aceptado mi amistad en este medio de comunicación. En primer lugar, quiero dedicarle unas palabras al señor presidente don Enrique Peña Nieto, reprobándole su triste actitud de haber cancelado el desfile militar del 20 de noviembre, fecha en la que se festeja el aniversario de la Revolución Mexicana. Señor presidente, usted como abogado sabe que las tradiciones son fuentes de derecho de tanto repetirse que se vuelven ley, y aunque no está ordenado y mandado por ningún decreto presidencial, ha sido costumbre desde hace muchos años que el 20 de noviembre se festejara con un desfile en cada estado de la República y principalmente en el Distrito Federal. Para su información, en Yucatán, el señor gobernador, con ánimo patrio, aquí se celebró no un desfile, sino dos, uno por la mañana de las escuelas y otro por la tarde. Pero tristemente nos enteramos que usted prefirió ocultarse del pueblo por no querer salir al balcón de Palacio Nacional, temiendo alguna represalia o alguna rechifla o algún acto que le pudiera ofender, y se limitó a tener una ceremonia privada con los militares del país. Señor presidente, no se deje llevar tanto por las ideas de las personas que le asisten, que le rodean y que le aconsejan, puesto que a veces se cometen errores como el presente caso, en el que la falta o la cancelación del desfile fue una ofensa a los millones de mexicanos que participaron en esa gran revolución mexicana, la primera del siglo XX en todo el mundo, que transformó el país y que posteriormente sentó las bases para el sistema democrático en que vivimos, como una república federativa formada por los estados y con una constitución federal que nos une. Por favor, señor presidente, piénselo bien antes de tomar decisiones, porque tal vez usted en su aislamiento en Palacio o en Los Pinos no tiene el sentir del pueblo mexicano. Es tan grave ya la situación en la que estamos viviendo en estos momentos los mexicanos, que en su edición del viernes 22 de este mes, don Mario Renato, en su periódico El Por Esto, nos publica que hay una verdadera cloaca en el gobierno que usted preside, que hay corrupción sin límites, que envuelve las actividades políticas donde todo está en venta y solo es cuestión de llegar al precio en el momento adecuado. En vez de atender y resolver las necesidades sociales, prevalece la ambición y se imponen los intereses particulares que desconocen la congruencia y la ética. Y concluye en su titular diciendo: México se pudre. Coincido con
don Mario Renato Menéndez Rodríguez, director general del periódico Por Esto, que siempre ha hablado con la verdad, pero creo que México no se pudre, México ya está podrido, ya el sistema que usted preside ya llegó a tal grado de podredumbre que está a punto de caer de la rama y que usted sabe que todo lo podrido crea muchos gusanos. Es triste y vergonzoso ver la desesperación de sus serviles operarios, don Manlio Fabio en la Cámara de Diputados y el senador Emilio Gamboa Patrón en la de senadores. Es triste su desesperación por sacar adelante la reforma energética que usted envió al Congreso de la Unión. Ya llegaron a la desesperación don Pedro Joaquín Caldwell, secretario de Energía, quien recurre al chantaje y afirma que está en riesgo la seguridad nacional si no se aprueba de inmediato la reforma energética. No sé qué conceptos tenga don Pedro Joaquín para llegar a tal aseveración o afirmación de que la seguridad nacional está en juego, puesto que no sé si él sepa que existe algún peligro de invasión de alguna nación extranjera o de que el sistema económico mexicano está a punto de colapsarse, ya que con pena y tristeza hemos visto que los pronósticos de crecimiento para este año que el señor secretario de Hacienda Videgaray pronosticó del 3.5, tristemente no se cumplieron las metas y con poco, mucho esfuerzo llegaremos a un Producto Interno Bruto del 1%. Pero le digo que es triste y vergonzoso que el diputado Manlio Fabio, en su calidad de líder de la bancada del PRI, llega al extremo de manifestar los arreglos cupulares que realiza con los diferentes partidos. Utiliza la voz latina quid pro quo, que usted como abogado recordará que es tú, yo te doy y tú me das, que es triste que las leyes que el Congreso de la Unión tiene la obligación de emitir y posteriormente usted decretar, se lleven a cabo mediante estos arreglos entre los diferentes partidos, que al grado de que el PRD ha anunciado la posibilidad de salirse del famoso pacto que usted firmó al principio de su gestión, y que por un lado don Cuauhtémoc Cárdenas en el mitin del Zócalo manifestara su indignación por las diferentes reformas que usted ha enviado al Congreso, pero a su lado se encontraban los miembros de su partido que aprobaron la reforma hacendaria, misma que el PAN rechazó, habiéndose ido toda la bancada del PAN en la sesión aprobatoria. Pero como parece que ustedes, nuestros gobernantes, están jugando con el pueblo, a un partido le conceden algo y al otro otra cosa, intercambiándose millones de pesos de gratificaciones entre los diputados y senadores a fin de aprobar la, como dice don Pedro Joaquín, tan urgente reforma energética que está poniendo en peligro la seguridad nacional si esta no es aprobada antes del 15 de diciembre. Perdóneme, señor presidente, pero no me explico por qué esa desesperación
de los señores diputados y senadores ¿por qué tanta prisa para sacar lo más pronto posible todas estas reformas que usted envió? Y cuando mencionó que en 120 días usted transformaría a México, pero se le ha perdido un punto de vista. Parece que usted es ajeno al sentir del pueblo. Parece que usted no lee las noticias y hay un malestar general que, aunado a los problemas que usted heredó de la guerra contra la delincuencia organizada, se han sumado la situación económica que todos estamos padeciendo, la falta de empleos, la triste caída de las principales constructoras de casas habitación, la falta de inversión extranjera, la falta de inversión de los empresarios que están muy preocupados por las reformas hacendarias que para el 1 de enero entrarán en vigor. No tenga prisa, señor presidente. A veces por correr hacemos mal las cosas. Se le ha pedido, don Andrés Manuel le pidió que, y por escrito, que usted hiciera una consulta popular a efecto de que nosotros, el pueblo mexicano, nos manifestáramos si estábamos a favor o en contra de estas reformas que usted plantea, especialmente la energética, que pretende de alguna forma entregarle a los extranjeros la explotación, el transporte, la producción del petróleo, que es la riqueza nacional. Y contrariamente a lo que pensó don Lázaro Cárdenas, usted piensa que su reforma es análoga a los principios que él manifestara en el decreto expropiatorio. Así que, por favor, señor presidente, usted fue electo por 6 años y creo que comienza mal su gobierno. En primer lugar, tratando de, en su primer año, sacar a toda costa, a cualquier precio, todas estas reformas que van desde la supresión de la prohibición de los extranjeros de adquirir en propiedad las playas, la reforma educativa, la reforma hacendaria, la reforma energética, y ahora el PAN ha exigido a don Mario Fabio que estaría de acuerdo en aprobar la energética siempre y cuando, en primer lugar, sea aprobada una reforma política en la que se piensa crear un Instituto Nacional Electoral que sea el que controle todas las elecciones del país. No vaya tan a prisa, señor presidente. Como le decía, usted fue electo por 6 años y ¿cómo es posible que en su primer año haya tenido cierto temor o le hayan mal aconsejado de no estar presente en Palacio Nacional viendo el tradicional desfile que el pueblo mexicano siempre ha admirado y respetado en memoria de los revolucionarios a los que les debemos este México que hoy estamos viviendo? No sé si usted de joven o de niño o de muchacho en su escuela nunca participó activamente en algún desfile que es desfile deportivo del 20 de noviembre, porque de verdad el pueblo mexicano no se explica el motivo o causa o razón por la que usted de un plumazo canceló y decidió efectuar este desfile en forma privada, usted
su gabinete y el ejército mexicano. No se vale, señor presidente, que sus asesores busque amigos, de verdad amigos de confianza, que le digan la verdad, aun cuando esta a veces sea dolorosa, que tristemente en México la adulación al poder siempre ha sido perjudicial, la adulación al presidente, de darle la razón en todo, usted mismo lo sabe, la historia lo demuestra, ha causado grandes desastres nacionales. Que alguien de su confianza le explique la verdad, que le haga sentir el malestar que a nivel popular en toda la República se está viviendo en los estados debido a esta difícil situación económica, que si bien es cierto sabemos que es una crisis mundial, también es cierto que México es un país rico para mexicanos pobres, como dice don Andrés Manuel, que ha sido sangrado durante tantos años con el pretexto de la revolución por su partido, el PRI, y que ha dejado a políticos multimillonarios gracias a que esta corrupción no ha sido combativa de la manera más eficaz posible, teniendo en la lista de los hombres más ricos del mundo a 4 mexicanos. Corrupción que se extiende a todos los niveles y que, como le he manifestado en otros comentarios, aquí en Yucatán, nuestra exgobernadora, doña Ivonne Araceli Ortega Pacheco, fue una verdadera ladrona que saqueó las arcas del Estado y cuyos resultados se han visto en este primer año de gobierno de don Rolando Bello Zapata, porque el Estado de Yucatán ya no tuvo durante este año los recursos suficientes para ninguna obra ni ninguna iniciativa en beneficio de la sociedad. Así que en este sentido, señor presidente, le aconsejo más cordura en sus decisiones y la verdad, si ya es usted presidente, no tenga temor, ármese de valor y salga a Palacio Nacional, y si el pueblo le rechaza, acepte usted con dignidad y con honor las consecuencias de sus actos, porque hay que gobernar con el pueblo, pero hay que saber sentir lo que el pueblo quiere, lo que el pueblo necesita, y no de la forma en que usted está pretendiendo imponernos estas leyes que la mayoría de los mexicanos pensamos que van en detrimento de la economía mexicana. Dice don Mario que también se paga lo necesario para lograr las reformas políticas y electoral y la energética antes del 15 de diciembre. Habla de un apretón de manos con 5,000 millones de pesos. En la foto en la que usted aparece saludando al dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, después de enterarse del refinanciamiento de créditos de nómina para los agremiados del CENTE. Por otro lado, señor presidente, toda vez que veo que algunas veces se le olvidan algunas fechas, como lo hemos visto con el pasado 20 de noviembre, hoy 23 de noviembre, quiero adelantarme
para decirle que el próximo 25 se celebra en todo el mundo el Día de la No Violencia contra la Mujer. Esa fecha conmemorativa conmemora el asesinato de 3 hermanas Mirabal el 25 de noviembre de 1960, militantes opositoras a la dictadura que ejerció por más de 30 años Leónidas Trujillo en la República Mexicana. Un hombre viola a una mujer, eso es violencia. Una mujer gana menos que un hombre en el mismo puesto de trabajo, eso también es violencia. Un adolescente maltrata a su novia, eso es violencia. Un grupo de amigos le grita cosas a una mujer solo para demostrar su hombría, eso, señor presidente, también es violencia. Un marido obliga a su mujer a prostituirse, eso, además de ser violencia, es una cobardía. Un hombre cree que su mujer es objeto y objeto sexual. Eso, señor presidente, es violencia. Y todo esto es responsabilidad nuestra, de todos y de todas los mexicanos. Por eso, permítame leerle las palabras del mensaje del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, cuando dice que acojo con beneplácito el coro de voces que piden que se ponga fin a la violencia que afecta alrededor de 1 de cada 3 mujeres a lo largo de su vida. Aplaudo a los dirigentes, continuó diciendo, que están ayudando a promulgar leyes y hacerlas cumplir y a cambiar mentalidades. Rindo homenaje además a todos los héroes en el mundo que ayudan a las víctimas a sanar y a convertirse en agentes de cambio. Y él se pregunta, ¿por qué celebrar este Día Internacional contra la eliminación de la violencia contra la mujer? Porque la violencia contra la mujer es una violación de los derechos humanos. La violencia contra la mujer es consecuencia de las discriminaciones que sufren, tanto en leyes como en la práctica, y la persistencia de desigualdades por razones de género. La violencia contra la mujer afecta e impide el avance en muchas áreas, incluida la erradicación de la pobreza, la lucha contra el SIDA y la paz y la seguridad. La violencia contra las mujeres y las niñas se pueden evitar. La prevención es posible y esencial. La violencia contra la mujer sigue siendo una pandemia global. Hasta un 70% de las mujeres sufren y han sufrido violencia en su vida. Es de todos conocido que el mercado de la trata de mujeres es un negocio internacional de muchos millones de dólares, y la mujer tristemente a pleno siglo XXI sigue sufriendo todo tipo de violencia de género, tanto en el aspecto físico como en el aspecto psicológico. Y es por eso que me permito pedirle que le ordene al señor Procurador General de la República lleve a cabo una somera investigación en la denuncia que presenté ante la Procuraduría General de la República bajo el número 420, averiguación previa DGD CSP 1-2011, en la que denuncio a los señores delegados de la PGR en Yucatán, licenciado Juan Manuel León, y al agente del Ministerio Público Fernando Malagón Hinojosa. Esta denuncia, señor presidente, se debe al siguiente hecho. Como abogado, me vino a ver a mi despacho la señora Zenit Herrera, maestra de Ticul, a manifestarme que el diputado local
Víctor Chi Trujeque la había violado utilizando droga y teniendo relación sexual sin su consentimiento. Fue difícil, ya que tras guardar un mes de silencio, la señora Zenit recibió una llamada telefónica de su violador, el animal Víctor Chi Trujeque, donde le mandaba un mensaje que le decía: quiero volver a verte. Pero desgraciadamente lo leyó el esposo de la maestra y tuvo un encuentro a golpes entre ambos, al grado de llevarse a la cárcel al esposo de la señora Zenit y recibir una cuchillada en la pierna, habiendo tenido que escaparse en la cajuela de un vehículo de Ticul porque la policía lo estaba localizando. Le decía que, asistido por su servidor, presentamos ante la PGR aquí en Yucatán la denuncia por violación, por tráfico de estupefacientes en su modalidad de equiparada, ya que Víctor Chi Trujeque, el animal y bestia que solo así puede ser definido, no tuvo el valor como hombre de poder enamorar o seducir a dicha maestra, sino que tuvo que usar triquiñuelas para llevarla hasta su domicilio, haciéndola beber una droga y tirándola en la cama, desnudándola, teniendo penetración y violación con dicha maestra. Caso vergonzoso que fue debidamente relatado en la denuncia que presenté ante la PGR junto con la maestra, pero que el 9 de mayo del 2010 y fue citada a ratificarla para el 20 de mayo. Y días antes de dicha ratificación, estando conmigo la maestra, recibió una llamada en su celular y me manifestó: este es el teléfono del licenciado Víctor Chi Trujeque. Le marqué desde el mío para reprocharle su actitud y me dijo: licenciado Ongay, me la vas a pelar. ¿Y por qué te sientes tan seguro?, le manifesté. Él me contestó: porque me estoy cogiendo a la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco y vas a ver que no me van a tocar ninguna autoridad. Pues con tristeza llegó el día de la ratificación de la firma y con tristeza, le repito, y con vergüenza, me enteré que ella había asistido horas antes de la citada y se desistió de la demanda que habíamos presentado. Esto se debió más que nada a que fue visitada por el entonces procurador del Estado, el licenciado Héctor Cabrera, que fue a Ticul a visitarla y a presionarla a fin de que se desistiera, al grado de que tuve la obligación como abogado de presentar una nueva denuncia por el delito de tráfico de estupefacientes equiparada, y se me notificó un acuerdo en el que el Ministerio Público decía que, como acuerdo único, decía: gírese atento oficio al abogado Juan Antonio Ongay Lara a fin de que quede debidamente notificado del presente acuerdo. Continuar con la debida integración del expediente en que se actúa hasta llegar al esclarecimiento de los hechos denunciados. Firmado por el licenciado Fernando Malagón Hinojosa, agente del Ministerio Público de la Federación, titular de la Mesa 1
especializada, fíjese, en delitos ambientales. No tiene absolutamente nada que ver una violación con delitos ambientales. Pero ante la negativa de proseguir la averiguación previa antes citada, me vi en la necesidad de pedir amparo contra actos de dichas autoridades, y el agente del Ministerio Público contestó que en su informe con justificación, sí recuerda usted como abogado que es el informe con justificación, ¿verdad? Es el que cada autoridad se ve obligada a manifestar al juez de distrito cuando es señalada como autoridad responsable. Pues bien, el Ministerio Público manifestó que no era cierto el acto, toda vez que había dictado una resolución en la que dicha autoridad federal se declaraba incompetente. Fíjese usted, no cerraban el caso por no existir delito, únicamente se declaraban incompetentes, ya que para ellos no existió el delito federal, habiendo acordado turnar al fuero común, es decir, a la Procuraduría del Estado, la averiguación previa para su continuación. En cambio, el señor delegado León León mandó un oficio negando el acto sin acompañar, escúchelo bien, señor presidente, sin acompañar el oficio en el que, como marca la ley, él aprueba el acuerdo mencionado anteriormente, pues es, según la ley orgánica de la Procuraduría General de la República, es el único facultado para llevar a cabo esta actuación. Pero en virtud de que en el amparo me entero que había una nueva autoridad, amplié mi demanda contra el Procurador General del Estado, quien también negó el acto, pero sin mandar en su informe con justificación ningún dato ni ningún expediente. No le quiero alargar mucho, señor presidente, esta cuestión, pero es vergonzoso, y para mí como abogado, la verdad, no entiendo cómo la maestra que fue motivo de la violación haya declarado en mi segunda denuncia que todo lo anteriormente relatado en la demanda había sido cosa de mi imaginación. Imagínese usted, señor presidente, yo inventé que se encontró con el diputado en Ticul, inventé que vino a Mérida, a Plaza Las Américas, inventé que le habló al señor diputado, inventé que el señor diputado la llevó a su domicilio, inventé que el señor diputado la invitó a pasar a su casa, inventé que el señor diputado la invitó a tomar un refresco, inventé que la señora se sintió drogada y cuando se dio cuenta ya estaba desnuda en la cama y tenía encima al diputado Víctor Che Truqueque violándola como un animal y pues creando en ella un estado de shock que ya se podrá usted imaginar. Pero todo esto, dice ella, que fue de mi invención. El problema, señor presidente, es que en la PGR y específicamente en la visitaduría existe una gran corrupción para proteger tanto a los agentes del Ministerio Público denunciado al delegado León León, quien por cierto había sido retirado del cargo y que por motivos que no me explico porque está sujeto a una averiguación previa, fue nuevamente nombrado como delegado y está actualmente aquí en Yucatán,
por lo que temo por mi seguridad personal, y le pido a usted, señor presidente, que ordene al señor Procurador General de la República se me dé la protección necesaria tanto a mí como a mi familia. Es triste y vergonzoso, como dijo el señor Mondragón, cuando detectaron una banda de secuestradores en las que estaban inmiscuidos 13 miembros de la Policía Federal. Pero es triste y vergonzoso cuando una persona, una mujer como la gobernadora, protege a un animal como este señor Víctor Chi Trujeque, porque no solamente le evitó ir a la cárcel, sino que al término de su gestión como diputado local, lo nombró primero director del Catastro del Estado, premiándolo después con la Dirección de Registro Público de la Propiedad, y actualmente es el delegado de la CORET en el Estado. Esto viene a confirmar que el señor Víctor Chi Trujeque le sabe muchos secretos a doña Ivonne, que doña Ivonne se ha visto en la necesidad de proteger su persona por todos los secretos que Víctor Chi sostiene. Si tuvo relaciones sexuales con él o no, no me consta, pero así me lo manifestó el señor diputado. Si con estas relaciones sexuales chantajea a doña Ivonne y eso le ha dado patente de corso para ser impune, pues la verdad, señor presidente, por eso está México como estamos, porque la corrupción no tiene límites. Y como le decía, aquí tengo la muestra de la averiguación previa que se está llevando en México, pero que si usted ordena una verdadera investigación, le repito, el número de la averiguación previa es la 420 y está en la Visitaduría General de la República. Fíjese a qué grado llega la corrupción, que hablando a México por el amparo que pedí, hablé con la titular de la Visitaduría, puesto que en el oficio que envía al juzgado como informe justificado, le ordena a la juez de distrito que se abstuviera de ponerme a la vista la averiguación previa, cosa que es por más fuera de derecho, pero a esos grados de corrupción llegamos para proteger con influencias a animales y bestias como es el animal Víctor Chi Trujeque. Pero hasta ahí llegan el poder de doña Ivonne de poder cubrir la hazaña de este señor, que además le quiero decir, no fue la única violación que cometió. El señor encargado de la averiguación previa, cuando le hablé a México para preguntarle por qué no se había adelantado la averiguación, me manifestó que era necesario que yo me apersonara a la PGR en México y por eso la averiguación estaba estancada. En virtud de que antes de enviar mi denuncia a la Procuraduría, envié una carta al entonces presidente don Felipe Calderón, que me contestara, que le enviara a la Procuradora mi denuncia. Le manifesté también mi indignación de este funcionario que quería que yo fuera a la Cueva del Lobo, a México, a ratificar mi denuncia, y que pues afortunadamente le hablaron de Palacio Nacional, donde le ordenaron que él se trasladara
a esta ciudad a fin de recabarme la ratificación de mi denuncia. Pero con tristeza, ahora me entero porque, contrariamente a lo que la directora de la visitaduría pensaba, no solo me pusieron a la vista, sino tengo aquí copia certificada de dicha averiguación previa, ya que le hice ver a la juez del distrito que era contrario a derecho el que no me expidieran una copia certificada, peor y aunado a que el suscrito pues es el denunciante. Pero le decía que este señor que vino a Tlacomulco, que vino de México, realizó una visita a Ticul a efecto de que la persona esta que fuera motivo del delito firmara bajo presión nuevamente que yo había inventado todo lo anteriormente manifestado. Yo creo, señor presidente, que la corrupción en México debe ser corregida, sobre todo en los funcionarios del gobierno federal, en los funcionarios que administran la justicia y más que nada tratándose de violaciones a las mujeres que, como decía, han sido motivo de una violencia de género tremenda, ya sea por agresión verbal, por agresión física, por abandono, que es un acto de violencia también, y que en el caso de la violación, los efectos postraumáticos son terribles en las mujeres y que ellas mismas son las que se sienten culpables y que desgraciadamente muchísimas de las violaciones que hay en México es por temor de la mujer a denunciar estos delitos. Yo le pediría que además de que mande investigar esta denuncia, le pediría que a la señora Ivonne Ortega Pacheco renuncie a la secretaría del PRI, ya que no es una digna representante para un partido político, porque además de ratera y ladrona, fue protectora, amante o no, no me consta, pero así me lo dijo Víctor Chitrujeque. Le pido el cese inmediato de este señor, que es delegado de la CORET aquí en Yucatán, y que en nombre de Zenit, persona que fue violada, representa a todas las mujeres de México que se merecen nuestro respeto, nuestra admiración, ya que además son las únicas que son capaces de dar una nueva vida y que se merecen el respeto, la dignidad de mujer que tristemente, como dicen las estadísticas, cada 3 minutos hay una mujer violada en el mundo. México, todos lo sabemos, una triste época de feminicidios en el norte del país, y se han creado leyes para castigar este tipo de delitos. Así que por favor, esté usted pendiente de este día en el que
Debemos estar alertas en contra de la violencia de la mujer, porque la mujer, como me decía mi padre, no se le toca ni con el pétalo de una rosa. A todas las mujeres en las redes o que escuchen este mensaje, vaya mi solidaridad con ellas, y las que han sido humilladas o violadas, las animo a que denuncien, porque el callar es lo que más ha perjudicado en este tipo de delitos, ya que el violador, como Víctor Chitruqueque, siguen impunes cuando la mujer calla, ya sea por violencia en el hogar, intrafamiliar, escolar, o al grado de una violación como la que sufrió la señora Zenit Herrera, además con droga, abusando de ella sexualmente y dejándole los traumas que este tipo de acciones producen en toda mujer. Vaya todo mi respeto y cariño a todas las mujeres de México en este día, especialmente a las que han sido dañadas o lastimadas, que puedan superar el daño moral que hayan tenido, y que, señor presidente, se haga la justicia como es debida, aclarando esta averiguación y pidiendo que doña Ivonne abandone ese partido y señor Víctor Chi sea despedido de su puesto. Usted estuvo hace poco en Singapur, y en este país, no sé si se enteró usted en su visita, pero en este país cambió radicalmente de ser un país de drogas, de delincuencia, cambió radicalmente, puesto que a los violadores, a los políticos corruptos que se les compruebe, se les castiga con la pena de muerte. A los traficantes de drogas que se les compruebe, se les castiga con pena de muerte. Aunque parezca sanciones muy dolorosas, a veces, y en ese país ha dado resultado, a veces son medidas necesarias, porque de no llevarlas a cabo, llegamos a extremos como hemos llegado hoy a México, donde la paz y la seguridad social está en juego. Por eso, como dice don Mario Renato, el país se pudre, el país ya está podrido por la corrupción, por la compra de los votos de los diputados y de los senadores. Vamos a cambiar el país, señor presidente. Se lo agradezco, y a todos muchas gracias por su atención.